Bueno, vamos a meternos de lleno en un siglo y medio que fue de verdad crucial en la historia judía. Fue una época de muchísimo drama, de rebelión, de transformación, que no solo le cambió la cara al judaísmo, sino que también preparó el terreno para el nacimiento del cristianismo. Esta es una historia intensa, de cómo una lucha por la fe se termina convirtiendo en un juego de poder bastante peligroso. Y aquí está la gran pregunta que nos va a guiar en todo esto. ¿Cómo es que una rebelión sagrada que buscaba libertad religiosa termina creando un reino que, qué ironía, le abre las puertas a un imperio todavía más poderoso? Es una historia fascinante de cómo la búsqueda de independencia a veces, sin quererlo, te puede llevar a una nueva forma de sometimiento. Muy bien, empecemos por el principio. Hay que imaginarse la situación. Estamos en el siglo II a.C. Judea está literalmente en una encrucijada, atrapada entre sus tradiciones de miles de años y una cultura global, nueva, superpoderosa, que amenaza con cambiarlo todo. Hablamos, claro, del helenismo. Miren, el choque era fundamental. Por un lado estaba la tradición judía, con el templo como su corazón y la ley de Moisés como su guía. Y por el otro, esta cultura helenística tan seductora, con su onda global, sus ciudades modernas, sus dioses. Mientras que una parte de la élite judía veía esto del helenismo como una oportunidad, como una forma de progresar, otros lo veían como una amenaza de muerte para su identidad. Y entonces, claro, las cosas se aceleran. Entra en escena el rey Seleucida, Antíoco IV Epifanes. Y este rey, pues, no tenía mucha paciencia para estas tensiones culturales. Su plan era muy directo: erradicar por la fuerza la identidad judía y asimilarla a su imperio. Se acabó la discusión. El historiador Polibio nos pinta un cuadro increíble de Antíoco. Ojo, no era el típico tirano de manual. Era un tipo excéntrico, impredecible. A veces se comportaba como un político romano pidiendo votos, otras veces como un fiestero cualquiera. Y es esa personalidad tan errática la que hace que sus ataques a Jerusalén se sientan menos como una política de Estado fría y más como algo personal, como un capricho. Y la escalada fue brutal. Primero, en el 169 a.C., saquea el templo. Un acto que fue tanto un robo como una profanación terrible. 2 años después, va más allá. Prohíbe las prácticas religiosas más importantes. Pero el punto de quiebre, la gota que derramó el vaso, llegó en diciembre del 167, cuando instala un altar pagano a Zeus en el lugar más sagrado del judaísmo. Esto ya no era un choque de culturas, era una guerra declarada contra la religión misma. Pero claro, una provocación así no iba a quedar sin respuesta. La profanación del templo fue la chispa que encendió el fuego, una de las insurrecciones religiosas más famosas de toda la historia. Y es súper importante entender dónde empezó todo esto. No fue en Jerusalén, que era más cosmopolita. No, fue en el campo, en un pueblito llamado Modín. Esto nos dice mucho. Fue una rebelión que vino de la gente, de las bases, con raíces profundas en la tradición, lejos de las élites de la ciudad que coqueteaban con el helenismo. Y fue una familia de sacerdotes, los macabeos, la que prendió la mecha. El grito de guerra del patriarca, de Matatías, lo dejó todo clarísimo. Todo aquel que sienta celo por la ley y defienda la alianza, que me siga. Fíjense bien, este no era un llamado, al principio, a la independencia nacional. Era una defensa a la desesperada de su fe. Era una lucha por su pacto con Dios, contra un imperio que parecía decidido a borrarlo del mapa. Lo que vino después fue de verdad una campaña militar increíble que duró más de 20 años. Liderados por Judas Macabeo, que era un genio estratega, los rebeldes lograron lo que parecía imposible. En apenas 3 años, recuperaron Jerusalén y purificaron el templo. Un evento que, por cierto, todavía se celebra hoy en la fiesta de Hanukkah. Y finalmente, en el 142, el poderoso imperio Seleucida tuvo que agachar la cabeza, admitir la derrota y reconocer a Judea como un estado independiente. Después de la victoria, la familia que lideró todo esto, los macabeos, se encontraron en una posición completamente nueva. Ya no eran simples rebeldes, ahora eran los gobernantes de una nación independiente. Y así es como nace la dinastía Hasmonea. Pero esta nueva dinastía se topó con un dilema de base.
Uno muy complicado. Tradicionalmente, el poder religioso del sumo sacerdote y el poder político del rey siempre habían estado separados. Los asmoneos, como eran sacerdotes de origen, fusionaron los dos cargos. Y esta concentración de poder, ser a la vez la máxima autoridad religiosa y política, se convirtió en una fuente constante de conflictos y de dudas sobre su propia legitimidad. Qué ironía, ¿verdad? Los descendientes de los que lucharon a muerte contra la cultura griega, de repente empezaron a actuar como los mismos reyes helenísticos que habían derrotado. Las peleas por el poder dentro de la familia los destrozaron, y entonces cometieron un error catastrófico. Para resolver sus pleitos, invitaron a un nuevo jugador a la cancha, a un árbitro que resultó ser mucho pero mucho más temible que los Seleucidas, la República Romana. Y esa puerta, una vez que la abrieron, no se volvió a cerrar nunca más. La debilidad de los asmoneos fue la oportunidad de oro para Roma. Y Roma no intervino como un árbitro imparcial, para nada. Intervino como el nuevo dueño del juego, e instaló a su propio hombre en el poder. Y el hombre que Roma eligió fue Herodes, una figura fascinante y súper compleja. Para empezar, no era de la realeza judía tradicional, y eso siempre le pesó en su legitimidad. Era un político astuto como pocos, un aliado fiel de Roma y un constructor monumental. O sea, su mayor obra fue la reconstrucción del templo, lo convirtió en una de las maravillas del mundo antiguo. Pero al mismo tiempo, era un tirano paranoico y de una brutalidad increíble. Y aquí está la clave de todo el asunto. El reinado de Herodes trajo una era de prosperidad, de estabilidad, eso es innegable. Judea floreció con él. Pero fue una prosperidad que tuvo un precio altísimo. La independencia, esa por la que los macabeos lucharon con uñas y dientes, se había esfumado. Judea era ahora un reino cliente, y el poder de verdad, el que tomaba las decisiones importantes, estaba en Roma. Y esto nos trae de vuelta a la pregunta del principio, pero ahora la vemos con otros ojos. La lucha de los macabeos por su libertad religiosa creó un reino independiente, sí, pero las peleas internas de ese mismo reino lo llevaron a caer bajo el dominio de Roma, un poder inmensamente mayor. Es la gran ironía de esta historia, un ciclo de rebelión y poder que plantea una pregunta que, la verdad, resuena a lo largo de toda la historia.